Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de un... Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más en este lugar, en la radio La Predicadora, la 94.1. Gracias al Señor porque me ha permitido llegar. Este es el primer programa del año 2026, enero 5. Estamos aquí para poder compartir con ustedes esta palabra y esperamos que sea de mucha bendición para la vida de ustedes y para la iglesia especialmente. Saludo a todos los hermanos que me conocen, gloria al nombre del Señor, especialmente a aquellos que se congregan con nosotros. Un gran abrazo. Le pido al Señor que bendiga a cada uno de ustedes en este año y que podamos seguir corriendo la carrera, ¿no? Para poder alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Gloria al nombre del Señor. Estoy escribiendo acá un título porque es lo que me pide. Gloria al nombre del Señor. Bueno, acá estamos, hermano. Gloria a Dios. También estamos por YouTube. Pastor Ramón Encina, la última trompeta. Casi que podemos estar en dos lugares a la vez. Estamos en Facebook por medio de la radio y estamos en YouTube. Y hoy vamos a ver la última oportunidad que tenía Israel para poder esperar que Cristo viniera a fin de establecer el reino. Y esto es a través del hermano Esteban. Esteban no era ningún apóstol, no tenía un lugar oficial, ¿no? Él fue escogido por el pueblo como un hombre sabio y lleno del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo lo tomó a Esteban para que hablara al pueblo, a los principales, a los sacerdotes, a los príncipes, y llevarlos a que ellos pudieran reconocer que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador. Y bueno, eso era muy importante. Era la última oportunidad que ellos tenían para poder hacer que el Señor viniera acá a la tierra y establecer el reino. Después de la muerte de Esteban ya esa oportunidad no ocurrió. La venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Pero hay dos venidas. Una es la venida del Señor, que va a venir a buscar a su amada, a su esposa, y después va a venir para establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra a través de Israel. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ir por la palabra. Y antes de ir a la palabra vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de ti, en presencia de ti, para pedirte que nos respaldes y que tu palabra haga todo lo que ella quiera hacer. Padre, bendecimos a todos los radioescuchas, bendecimos a la radio La Predicadora, Señor, para que cada día la radio pueda entrar en tu propósito agradable y perfecto, que la radio pueda entender cuál es el propósito que tú tienes con ella y con todos los programas que aquí
se emiten, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano. Entonces vemos acá en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces el sacerdote preguntó ahí si lo que decía Esteban era así, o si lo que decían los falsos que acusaban a Esteban era así, si realmente él iba en contra de la ley de Moisés, ¿no? Y en contra del templo de Jerusalén. ¿Es esto así? Pregunta el príncipe, el sacerdote, ¿vio? Y Esteban dijo: varones, hermanos, padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en la Mesopotamia antes de mudarse a Charán, ¿no? Y dijo: sal de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó hasta esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, mas le prometió que le daría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijos. Y hablándole Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que le reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y entonces le dio el pacto de la circuncisión, ¿no? Eso se puede encontrar ahí en Génesis capítulo 17, versículo 9, ¿no? Usted puede encontrar ahí hasta el versículo 12, puede encontrar el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó, y al 8º día a Isaac y a Jacob, y Jacob a los 12. Qué importante que es la circuncisión, porque la circuncisión es una señal, ¿no?, de que uno es hijo de Dios, ¿no? Esa señal estaba puesta en el prepucio del hombre, en la carne del hombre, pero Pablo, cuando el apóstol de la iglesia nos habla de la circuncisión, él nos habla en el capítulo, en Romanos, capítulo 2, gloria al nombre del Señor, y nos hace ver cuál es la circuncisión que ahora vale, porque la circuncisión sigue estando. La circuncisión es lo que a nosotros nos hace hijos de Dios en el sentido que nosotros podemos mostrar por medio de la circuncisión que somos hijos de Dios, ¿no? Eso es la manera práctica de que nosotros los hijos de Dios mostramos la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo por medio de la circuncisión. Y esa circuncisión es al 8º día. El 8º día es el día de nuestro nacimiento, ¿no? Porque al 7º día Dios descansó y en el 8º día trajo la nueva creación. Ahora fíjese, en el 25 del capítulo 2 del libro de Romanos, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es incircuncisión. Es decir, que los judíos tenían la circuncisión en la carne, pero no guardaban la ley. Entonces la circuncisión era incircuncisión. Era como un gentil, como un pecador. Que ellos no podían dar testimonio quiénes eran, ¿no? Que ellos, no, por más que tuvieran la circuncisión en la carne, no podían dar testimonio de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios, sin la circuncisión. Porque la circuncisión en aquel tiempo, ¿no?, más la ley, les llevaba a dar testimonio a los israelitas que ellos eran el pueblo de Dios. Pero dice, más si eres rebelde a la ley, era por medio de la ley que la persona mostraba que era circuncidado, y por medio de la ley, la persona, por guardar la ley, la persona mostraba que era un israelita. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, es decir, que
guardar en el sentido de que el incircunciso no robaba, no mataba, no fornicaba, no adulteraba. Él no tenía la circuncisión en la carne, pero si él guardaba la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, ¿vio? Y lo que es de su natural es incircunciso, y lo que es de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que contra la ley, contra la circuncisión, eres rebelde. Porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, no por tener la circuncisión, ni la circuncisión es la que se manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Quiere decir que ahora lo que tiene que ser circuncidado es nuestro corazón. La circuncisión era una tipología, por así decirlo, de la santificación. Es decir, que lo que se usa para circuncidar nuestro corazón es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es de alguna manera usada para provocar la circuncisión de nuestro corazón. Era una separación de toda la inmundicia que había en el prepucio para que se pudiera mantener limpio. Entonces, hoy nuestro corazón tiene que ser circuncidado por la palabra de Dios. Y esa circuncisión que produce la palabra de Dios mantiene el corazón limpio, ¿no? En el creyente. Entonces dice, más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. Cuando dice en el espíritu, se está refiriendo a la palabra, porque la palabra es espíritu y vida, porque acá está en minúscula la palabra espíritu, no está en mayúscula. Entonces se refiere a la palabra. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, y la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces Dios alaba a un hombre o a un cristiano que tiene el corazón circuncidado, ¿vio? El corazón limpio, ¿no? El corazón no se refiere al corazón que bombea la sangre, sino se refiere al sentir de la persona. Cuando la persona tiene un sentir, ¿no? Limpio, bondadoso, amoroso, tierno, cuando tiene un sentir, ¿no? Que es el mismo sentir que Dios tiene, entonces Dios alaba a esa persona. Dios la enaltece, por así decirlo, a esa persona. Porque dice que la alabanza no es de los hombres, sino es de Dios. Entonces, volviendo ahí a Hechos, capítulo 7, donde en el versículo 8 dice que Dios le dio a Abraham no estaba bajo la ley, sino que él estaba bajo la gracia igual que nosotros. Y entonces le dio el pacto de la circuncisión. Quiere decir que ese pacto de la circuncisión todavía sigue hasta ahora. Porque si nuestro padre en la fe fue circuncidado y toda su descendencia fue circuncidado, entonces nosotros también tenemos que ser circuncidados por la palabra. Tenemos que ser separados de toda inmundicia y suciedad, ¿no? Que hay en este mundo, y eso es por medio de la palabra de Dios. Porque el sacerdote usaba un cuchillo bien afilado y circuncidaba al niño recién nacido. Nuestro sacerdote es el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y Él nos circuncida en nuestro corazón. Ese es el trabajo de Dios en todos los creyentes, en la medida que los creyentes se lo permitan. Porque muchos en Israel eran circuncidados al octavo día, pero otros eran circuncidados a los 10 años, y otros eran circuncidados a los 20 años, y otros eran circuncidados a los 40 años. Eso es lo que le pasó a aquellos que nacieron en el desierto y fueron, después de 40 años, fueron circuncidados para poder heredar la tierra de Canaán. Y otros fueron circuncidados más tarde, a los 75 años, como lo fue Abraham. Gloria al nombre. Todo depende del tiempo cuando uno se circuncide. Cuando más pronto se circuncida,
acepta la palabra para purificar el corazón, el sentir, cuando uno acepta la palabra del Señor, la doctrina del Evangelio de la Gracia, entonces es menos doloroso la circuncisión, pero cuando uno más tarda, la circuncisión es más dolorosa porque la persona es más grande en edad, eso hablando en lo natural. Por eso muchos hermanos no quieren circuncidarse porque es muy doloroso, porque dicen, pero al final cuesta mucho seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, eso es porque se tardaron demasiado en aceptar la enseñanza, la doctrina, la enseñanza de la palabra. Entonces duele, cuesta más. Bueno, pero acá esta circuncisión vino con Abraham, y eso es lo que le decía Esteban a los judíos, ¿no? En el versículo 8 del capítulo 7. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó. Al octavo día, fíjese, no le dolió tanto a Isaac, apenas nació se lo circuncidó. Por eso apenas nace un hijo de Dios hay que circuncidarlo por medio de la palabra, hay que llevarlo a él a identificarse como quién es él es ahora, qué identidad tiene. Él es un hijo de Dios, separado del mundo, separado de la carne, separado del diablo, del pecado, para vivir para Dios. Eso que apenas nace, apenas se tiene los primeros días de nacimiento, hay que decirle, vos ya dejaste de ser un pecador, vos dejaste de ser un ciudadano de este mundo para ser una persona santa, una persona nacida de nuevo, y ahora vos tenés el corazón circuncidado por medio de la palabra, o tenés que circuncidarse el corazón por medio de la palabra. Entonces Isaac a Jacob lo circuncidó, Jacob circuncidó a los 12 patriarcas, y los patriarcas movidos en envidia, ¿vio? Ahí estaba lo que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ellos tenían la circuncisión, pero teniendo la circuncisión en la carne, ellos hacían lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y bueno, Dios, a pesar del mal que muchos hermanos nos hacen, a nosotros sabemos que Dios está con nosotros porque nosotros estamos con Dios. Estar con Dios significa estar con la palabra, de acuerdo con la palabra, con la enseñanza, con la instrucción. Eso es estar de acuerdo con Dios. Estar de acuerdo con Dios significa estar con el Señor Jesucristo resucitado. A estar de acuerdo con Dios significa aceptar al apóstol Pablo como maestro, predicador y apóstol de nosotros los gentiles. Eso es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Y si nosotros no estamos de acuerdo con eso, entonces no estamos de acuerdo con Dios. Y si no estamos de acuerdo con Dios, entonces nuestro corazón no va a ser circuncidado. Va a manifestar descontentos, envidia, celos y todas esas cosas. Entonces dice que vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y como Dios era con José, porque José era con Dios, ¿no? Porque él vivía conforme a lo que le había sido enseñado por medio de Jacob, su padre. Y entonces Dios estaba con José. Dios no está con todos los hijos, porque Jacob tenía hermanos y los hermanos hicieron lo incorrecto, pero Dios no estaba con ellos. Dios estaba con José. Fíjese, muchos hay que son hijos de Dios, y no es que Dios no quiera estar con todos nosotros, sus hijos, es que nosotros no aceptamos a Dios, no aceptamos su palabra, no aceptamos el apostolado, no aceptamos el Evangelio de la Gracia, y entonces Dios no está con nosotros. Dios está en nosotros, pero no con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero estamos en contra de Dios porque estamos en contra de la palabra. Y eso produce maldad en nuestro corazón, produce impureza. Por eso, para que uno esté con Dios, uno tiene que estar de acuerdo con lo que Dios estableció. ¿Y qué estableció Dios? Por medio del Señor Jesucristo resucitado, Dios nos estableció a nosotros un apóstol, maestro y predicador, y ese es el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo predicó, enseñó y dejó escrito
¿no? Es para la iglesia gentil, nosotros tenemos que aceptarlo. Si rechazamos a Pablo, rechazamos al Hijo. Si rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre que lo envió. Entonces fíjese lo delicado que es estar en Dios. Dios está en nosotros, pero nosotros tenemos que estar en Dios. José estaba con Dios, por eso Dios estaba con José, fíjese. Pero Dios no estaba con los otros que lo habían vendido. Dios no estaba con los otros que tenían celos de José. Dios no estaba con aquellos que quisieron matar a José. No, no estaba con ellos. Dios estaba con José. Y como Dios estaba con José, Dios le libró de todas sus tribulaciones. Fíjese, alabado sea el Señor. Y eso es importante, nosotros estar con Dios. Aceptar la palabra de Dios como niño recién nacido, aceptar, no sin razonar la palabra, tenemos que aceptar la enseñanza conforme a lo que está escrito, ¿no? Y entonces dice que le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. Eso nosotros lo podemos ver ahí en Génesis 41, versículo 37 al 40. Dios le dio a él gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjese, en medio de este mundo de maldad, ateo, Dios lo puso a José por medio del Faraón, lo puso como el segundo después de Egipto. Que eso es lo que Dios hace con aquellos que le siguen, con aquellos que guardan su palabra, con aquellos que creen su palabra. Dios lo enaltece a esas personas. No, esas personas no viven, no como los hermanos de José, con temor, con miedo de que su pecado sea descubierto. Por el contrario, ellos están con Dios y Dios lo enaltece. Alabado sea el Señor, como dice también en el libro de Juan. Ahora fíjese lo que pasó aquí. Acá está hablando José a fin de que ablandar el corazón del pueblo de Israel, de los sacerdotes, de los príncipes, de los fariseos, a fin de que ellos acepten que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios, a pesar de que ellos lo habían crucificado. Entonces fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Dice que el soberano de Egipto puso como gobernador a José sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán gran tribulación. En la tierra de Egipto hubo hambre, dice, y en la tierra de Canaán hubo tribulación. ¿No? Yo creo que acá son dos palabras que dicen cosas diferentes, pero que de alguna manera están relacionadas. En la tierra de Canaán vivían los hermanos de José y vivía Jacob, y ahí había gran tribulación, fíjese. Alabado sea el Señor. Y nuestros padres no hallaron alimento. Ellos estaban atribulados, estaban hambrientos, estaban con mal carácter, estaban irritados, estaban enojados. ¿No? Pero sí ellos eran hijos de Dios, sí, pero Dios no estaba con ellos porque ellos no tenían un corazón limpio. Ellos no tenían un corazón santificado por medio de la palabra. No, así hay muchos hijos de Dios que no tienen el corazón santificado, el corazón limpio, siempre tienen malos pensamientos, siempre tienen ira, contienda, siempre están en oposición a lo que Dios quiere. No, ellos están viviendo su propia vida en vez de vivir la vida de Dios. Entonces Dios los deja en su enojo, en su decisión, en su elección. No, pero Dios está con aquellos que son como José. No, porque José estaba con Dios y Dios estaba con José. Y entonces vino una gran hambre en toda la tierra de Egipto y en Canaán gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Y como oyó José que había trigo, y como yo sé Jacob que había, estos antiguos un poco me hacen leer mal, y como yo sé Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Ahí Jacob se enteró que la bendición estaba en Egipto, ¿vio? Increíble, ¿no? Estaba en Egipto, no estaban ahí en su casa, no estaba en la casa de Jacob la bendición estaba en Egipto, fíjese, para estos hijos de Dios. ¿Qué me dice, hermano amado?
Es increíble. Hoy la bendición parecería que no está en la iglesia. Parecería que la bendición está en el mundo, porque la gente de la iglesia va al mundo, ¿no?, a buscar para sus necesidades. ¿Por qué? Porque en la iglesia no está Dios. Dios dejó la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque el corazón de la iglesia no ha sido circuncidado, no ha sido limpiado. Por eso Dios no está en la iglesia, Dios está en el mundo, como en el caso de José, ¿no? Como en el caso de José, que Dios estuvo siempre con él. Y vino entonces hambre, lo voy a leer de nuevo, en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Fíjese, y como oyóse Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Fíjese, el trigo es una representación de la vida de Cristo. El trigo es una representación de la vida resucitada de Cristo. El maná es una representación, una figura de la vida de Cristo en su humanidad. Pero acá el trigo está hablando de trigo, no está hablando de maná. Es decir, que el trigo era una representación simbólica. Entonces fíjese dónde estaba la vida de la nueva creación en el mundo. Bueno, ¿y qué está haciendo la vida de resurrección en el mundo? ¿No? Y la iglesia no la pudo contener. ¿No? Los hermanos vendieron a José. ¿No? Así muchas veces nos estamos enterando en este último tiempo de que muchas personas que tienen la vida de Dios, ellos se van al mundo, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios que aman a Dios, ¿por qué? Porque en la misma iglesia los rechazan, en la misma iglesia lo empujan a los hermanos que se vayan al mundo, de alguna manera los odian, los rechazan, no los aceptan, porque esos hermanos hablan la palabra verdadera del Evangelio, viven su comunión con Dios verdaderamente y ahora están en el mundo, pero ahí está la bendición. Si ellos se van, no se van solos, se van con la vida de Dios, así como José se fue con la bendición de Dios a Egipto. Esto no deja de ser una interpretación, hermano. Entonces fíjese lo que dice. Y como oyóse Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos. Cuando volvieron nuevamente a Egipto, entonces dice Esteban a los judíos, dice, José fue conocido por sus hermanos. Y fue sabido de Faraón el linaje de José. Quiere decir que José se dio a conocer que era el israelita, que era un hijo de Dios, ¿no? Tal vez el Faraón no se dio cuenta de eso, pero ahora se está dando a conocer, ¿no?, a sus hermanos, y se enteró el Faraón, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob a Egipto, y a toda su parentela en número de 75 personas. Y qué bueno, porque a los 75 años más o menos Abraham fue llamado por Dios. Así que descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Ellos murieron en Egipto, fíjese, hermanos amados, ¿no? ¿Cuántos hermanos mueren fuera de Canaán, ¿no?, de Sión? ¿Cuántos hermanos mueren en el mundo? No, gloria al nombre del Señor. Los cuales fueron trasladados a Sichén y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Homer, de Emor, de Sichén. Mas se acercaba el tiempo de la promesa de la cual Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó, ¿no?, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José, ¿vio? Se levantó otro rey, murió el rey y se levantó otro, y no lo conocía José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres a fin de que pusieron en peligro de muerte a sus niños para que cesase la generación. ¿Vio? Eso le está contando José lo que había ocurrido, ¿no? Y en aquel mismo tiempo nació Moisés. Entre esos niños nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en su casa por su padre.
Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón lo tomó y lo crió como hijo suyo. Le está contando todo cómo sucedió, cómo fueron los hechos, ¿no? Para que Dios pudiera enviar a su Hijo Jesucristo, fue necesario presentarlo a través de la historia, ¿no? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. Quiere decir que era un hombre como Pablo, ¿no? Pablo era poderoso en sus dichos y hechos. Bueno, Moisés también fue así. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y como vio a uno que era injuriado, defendióle hiriéndolo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por mano de él, mas ellos no le habían entendido. Y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los ponía en paz diciendo: varón, hermano, cuando vio que se peleaban entre los hermanos, quiso poner paz entre ellos. ¿Por qué os injuriáis los unos a los otros? ¿Por qué os golpeáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le repujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplido 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Siná, en el fuego de llama de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y llegándose para considerar, fue hecha a él su voz del Señor. Se le apareció el Señor: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Y le dijo el Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás en tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y a este Moisés, el cual habían rehusado diciendo: ¿quién te ha puesto por juez, por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor, salvador, por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿No? Este lo sacó habiendo hecho prodigios, milagros, igual que el Señor Jesús, ¿vio? Este lo sacó habiendo hecho prodigios, milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, en el desierto por 40 años. Moisés hizo 10 milagros para que el faraón de Egipto dejara ir al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Vio? Jesús hizo milagros innumerables. Dice que no se pueden, no alcanzarían los libros para escribir todos los milagros que Jesús había hecho. ¿Vio? Por eso Jesús en esto fue mayor que Moisés, y no solamente en eso. Entonces fíjese, hermanos amados, este lo sacó habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto y en el mar Bermejo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés del cual dijo a los hijos de Israel: profeta levantará el Señor. Ese estaba hablando de Jesús. Jesús era el profeta que se iba a levantar. Profeta levantará el Señor Dios nuestro de vuestros hermanos como yo. A él lo oiréis. Y no lo hicieron. No escucharon la voz del profeta, que era Jesús. Este es aquel que tuvo en la congregación en el desierto, ¿no? Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, como nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Fíjese, a quien está hablando de Jesús, ¿no? Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos. Está hablando de Moisés, ¿no? Que Moisés trajo palabras de vida para darle al pueblo de Israel, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón, dice, a Egipto, porque ellos quisieron volver a Egipto. Toda esta historia la está contando Esteban, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Es decir, que ellos perdieron la esperanza de volver a verlo a Moisés después de 40 días. Entonces hicieron un becerro y ofreciendo sacrificio a Dios, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y lo entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro del profeta. Bueno, pero no se apartó de Moisés, se apartó del pueblo de Israel, porque ellos hicieron lo malo. ¿Vio? Porque Dios no puede tener comunión con lo malo, con el pecado, no puede tener comunión. Entonces se apartó del pueblo de Israel. Y entonces ellos: me ofreciste víctima, sacrificio en el desierto por 40 años, fíjese, casa de Israel. Antes trajiste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Rampán, figura que os hiciste para adorarla. Os transportaré más allá de Babilonia. Y así José le dice a los israelitas, a los sacerdotes, a los príncipes, la historia que fue acontecida. Y sabemos que Israel fue en cautividad a Babilonia. Y entuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que se hiciere según la forma que había visto, el cual recibido metieron también nuestros padres con José en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, el cual halló gracia de Dios y pidió hallar tabernáculo para edificar tabernáculo para Dios de Jacob, ¿no? Después Dios ahí tuvo nuevamente comunión con un hombre que era un judío, que era David. David, ahora el pueblo de Israel, si querían tener comunión con Dios, tenían que hacer lo que David decía, ¿no? A través también estaba el profeta que le iba guiando a David, ¿no? En lo que debía de hacer y no hacer. Mas Salomón le dice, edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como el profeta dice, ¿no? Y acá en este punto hay muchos que quieren destruir la iglesia, el edificio que es la iglesia. La iglesia o el edificio es parte de la iglesia. ¿Por qué? Si bien la iglesia no es el edificio, pero el edificio es parte de la iglesia porque ahí nos congregamos todos, ¿no? Ahí es un lugar donde los santos se congregan. Ahí es un lugar donde alabamos y adoramos al Señor. No es poca cosa el lugar donde nosotros nos congregamos. Si bien el lugar donde nosotros nos congregamos no es la iglesia, porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero sin embargo ahí está el cuerpo de Cristo. Ahí el edificio forma parte de la iglesia, ¿no? Donde está la iglesia, el edificio también forma parte. Y nosotros tenemos que cuidar y tenemos que atesorar el edificio por causa de la iglesia, porque ahí está la iglesia, ahí está Dios con nosotros. Dice, y muchos usan este versículo para decir que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y desechan el templo, desechan el lugar de reunión. Y eso no debe ser así. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz, incircunciso de corazón. Otra vez le echa en la cara que ellos no tenían un corazón limpio, que ellos no tenían un corazón santificado, que el corazón de ellos estaba lleno de maldad y de incredulidad. Y sus oídos, y dice, y de oído vosotros resististe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba por medio de los profetas, y ellos resistieron, mataron a muchos profetas ellos, en el tiempo del Antiguo Testamento, porque ellos eran un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, un pueblo que no aceptaba la palabra de Dios. Así también hoy vemos que la sinagoga, que hoy la representan a la sinagoga las iglesias legalistas, donde ellos dicen que la salvación es por fe, ¿no? Y que si uno permanece fiel hasta el fin es salvo. También dicen que si uno no es bautizado no puede ser salvo. Y yo creo lo mismo, pero el que nos salva a nosotros no es el bautismo del agua, sino que es el bautismo de la cruz, que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 6, donde nuestro viejo hombre fue bautizado, sepultado con Cristo,
Ese es el bautismo que a nosotros nos salva, no el bautismo del agua. Entonces, esas doctrinas, esas enseñanzas que mantienen algunas iglesias, hacen que esas iglesias, en vez de ser iglesia de Dios, sea iglesia del diablo, porque son del diablo directamente, porque van en contra de la palabra de Dios, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaban la venida del justo, del cual vosotros ahora os habéis sido entregadores y matadores? Fíjese, hermano, lo que le dice Esteban al pueblo de Israel. En la cara se lo dice. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, ¿no? Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron a unánimes contra Esteban, y echándolo fuera de la ciudad, lo apedraban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban, invocando a él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ese es el capítulo 7, lo hemos leído completo. Fíjese, ahí fue la última oportunidad que tuvo el pueblo de Israel para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ¿no? A través de este hombre lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo, que le mostró por medio de las Escrituras, ¿no?, que realmente el plan de Dios era con el Señor Jesús, con aquel Jesús que ellos entregaron en las manos de los matadores, en las manos de los torturadores, en las manos de aquellos que lo iban a crucificar. Ellos lo entregaron, pero aún así Dios le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel que se arrepintieran y que declararan que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos, en vez de hacer eso, ellos no lo hicieron, sino que mataron al mensajero. No solamente mataron al Hijo de Dios, sino que al mensajero. Fíjese, ese es el pecado que Israel está llevando a cuesta, ¿no? El haber rechazado el discurso de Esteban. El discurso de Esteban fue la última oportunidad que tuvo el pueblo de Israel para que Cristo venga, para que el Señor estableciera su reino. Fíjese, ellos eran un pueblo con un corazón incircunciso, un corazón lleno de inmundicia, lleno de suciedad. Hoy la llamada iglesia tiene un corazón semejante a lo de Israel, ¿no? El corazón de la iglesia no está limpiado por la palabra, porque la iglesia rechaza la palabra, rechaza la verdad, rechaza el verdadero evangelio, rechaza el apostolado, rechaza la gracia de Dios, ¿no? Y solamente la iglesia que recibe el apostolado, que recibe la palabra de Dios, solamente esa iglesia tiene posibilidad de santificar o de limpiar el corazón para Cristo, porque nuestro corazón tiene que ser semejante al corazón de Dios. Imagínense, que el Señor nos ayude. Por eso, hermanos amados, que nosotros no solamente seamos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, sino que podamos mantener la comunión con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. No necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. Es necesario buscar al Espíritu Santo la investidura de poder, porque justamente sin el poder del Espíritu Santo nosotros nunca vamos a poder ser testigos de Cristo. Pero ¿cuántos hermanos carecen de la investidura de poder? ¿Cuántas hermanas que carecen de ese hablar en lenguas? ¿O cuántos hermanos no oran lo suficiente o no creen lo suficiente para ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Cuántos? Hay millones de hijos de Dios que carecen de la investidura del Espíritu Santo, porque el diablo logró cambiar el poder del Espíritu Santo por cosas del mundo. Hoy creemos que el poder en la iglesia está en la música, y si bien la música es algo agradable, es algo que nos pone a nosotros en contentamiento, ¿no? Si no desecho la música en el culto,
¿no? Pero se han suplantado coreografías, ¿no? por el Espíritu Santo. Se ha suplantado el gloria a Dios y el aleluya por el aplauso. Todo se ha suplantado. La iglesia hoy manifiesta ser la iglesia de la Odisea, donde el Señor le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor a la iglesia en Apocalipsis. Vamos a leerlo y con eso ya terminamos, hermanos. Y le dice, he aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Doy gracias al Señor por esta hora, hermanos de radio. El Señor bendiga grandemente a la iglesia local, a la iglesia que está ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. El Señor bendiga a cada uno y bendiga a todos los hermanos que estuvieron en YouTube. El Señor bendiga a cada uno de los hermanos. También le pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que el Evangelio corra. Lo que a nosotros nos interesa es que la palabra corra, que usted pueda compartir. Si a usted parece que esta predicación fue de bendición para su vida, usted pueda compartirlos con otros hermanos para que la escuchen y para que puedan ustedes fijarse por la palabra si es verdaderamente el Espíritu quien habla o habla el hombre. Hay que escudriñar todo lo que se escucha, no hay que creer todo lo que se escucha, porque todo lo que se escucha no es de Dios. Hay cosas que es del diablo y hay cosas que son de los hombres y hay palabras que es de Dios, ¿no? Y entonces usted tiene que discernir, hermano. Cuando usted escucha, usted tiene que discernir. Doy gracias al Señor, le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, ¿no? Y bueno, estaremos nuevamente con este libro de los Hechos el día lunes, ¿no? De este año 2026. Un abrazo para todos, hermanos. Le pido al Señor que pueda confirmar su palabra con un prodigio, milagro que haga en medio de ustedes. Alabado sea el Señor. Hay un hermano que me pide oración por protección. Amén, hermano. Usted va a ser protegido por la fe que usted tenga, ¿no? También vamos a orar, por supuesto, para que el Señor, porque la fe es la espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios es la espada del Espíritu y la fe es el escudo de la fe. Usted tiene que ser protegido por la fe que usted tiene. Si usted no tiene fe es porque no tiene la palabra de Dios en su corazón. Pero si usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted tiene el escudo, no necesita protección, está más que protegido, hermano, solamente tiene que creer. Usted vaya a la palabra, vaya al escudo de la fe y declare que usted es vencedor y más que vencedor por medio de aquel que le ama. El Señor le bendiga. Igual vamos a orar por usted. Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ha venido porque tú lo has enviado. Gracias, Señor, porque tú tuviste que irte y no establecer el reino porque necesitábamos el Espíritu Santo. Y si tú no hubieras ido al cielo, el Espíritu Santo no hubiera venido. Por eso, Señor, te damos las gracias por haber enviado el poder, el Espíritu Santo a nuestra vida para que te seamos testigos en todo lugar. Padre Santo, bendíceme, ayuda a cada hermano que ha escuchado esta tu palabra. Ayúdalo en todo lo que él emprenda, Señor, en este año.
Señor, que ellos busquen, Señor, tu voluntad agradable y perfecta. Prospéralos, Señor, en el conocimiento, en la sabiduría. Prospéralos espiritualmente para que ellos puedan tener todo materialmente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. El Señor bendiga, hermano, y nos estamos viendo el día lunes de la semana que viene. Un abrazo. El Señor les bendiga, amados. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión.